Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos 5 minutitos antes la clase, porque, bueno, al ser la primera clase, tenemos que dar un par hola, buenas tardes. Un par de anuncios parroquiales. Entonces, bueno, les comento que la clase es hasta de 1 hora y media, puede ser más o menos, y más o menos a los 40 minutos, generalmente, ¿no? Puede ser que no, que le demos un tirón, pero bueno. Generalmente a los 40 minutos hacemos un pequeño recreíto de 10-15 minutos, como mucho, y continuamos con la segunda parte. Así que bueno, como creo que ya saben, se encontrarán con el curso de despachante de aduana. Es más que nada este título, ¿no? Título informativo, porque el curso está programado para darles a ustedes toda una base, un pantallazo bastante completo de lo que es el comercio exterior. ¿Qué pasa? Para trabajar en este rubro, para ser asistente de un despachante, administrativo, de comercio, tienen que saber conceptos básicos, tienen que saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque por ahí alguien se piensa que vamos a la práctica y listo, ¿no? Y la verdad es que no funciona así. Van a ver que es todo un idioma distinto, en castellano, ¿no? Pero distinto, hay conceptos especiales que van a ver todos los días si se dedican a esto, que por ahí cuando los vean por primera vez van a decir, pero esto qué me están hablando. Pero bueno, son necesarios ya que es algo que se ve todos los días. Así que bueno, la idea es ver 5 unidades que van a estar, como digo yo siempre, de menos a más. De menos a más práctico, ¿no? De menos a más real de lo que vamos a ver en el día a día. Vamos a empezar con una parte por ahí un poco más aburridita, pero que es necesaria porque es más teórica, es más el contexto, ¿no? De qué es el comercio, dónde nos vamos a meter, a dónde vamos a trabajar, dónde podemos ejercer, porque no es en todos lados. Y así hasta la tercera unidad, donde ya nos vamos a ir metiendo en la parte práctica, que es la que obviamente era más importante, la que nos interesa a todos, donde vamos a ver documentación, procesos de importación, de exportación, clasificación, valoración de las mercaderías, vamos a ver un poquitito ya al final de lo que es el sistema María, todas cosas que en la realidad se utilizan, y si van a ingresar al rubro, es cosa del día a día. Y también vamos a ver un poquito, ahora a continuación, les voy a compartir pantalla, para mostrarles un poco lo que es la página, ¿no? El aula virtual, para tratar de evacuar cualquier duda sobre el funcionamiento, igual ya desde el vamos. Les digo que cualquier duda, incluso de funcionamiento de la página y todo, tenemos el grupo de WhatsApp que creamos, o ahora vamos a ver que hay un foro de consulta general, donde pueden entrar y escribir cualquier tipo de duda, conceptual, de funcionamiento de la página, una duda extra que me surgió, lo que sea. Está el espacio hecho para eso. Así que vamos a chequear el tema del aula virtual, para que ustedes vean. A ver si la encuentro.
No la encuentro. A ver. Hola, buenas tardes, profesora. Yo le quería avisar que aparezco con el nombre de mi hermana, pero soy Priscila, no Lucero. Ah, bueno, no hay problema. Nada Sí, más que igual. justo se Sí, me sí. entró con el nombre de ella. Por eso. No hay problema, no hay problema. Profe. Hola. Hola. No ponemos presente como tal. Igual, gracias por presentarte, porque sí te iba a decir Lucero. Pero bueno, también algo para que sepan que me estaban diciendo que había problemas de conexión y todo, me puede pasar incluso a mí, porque es algo inherente a este mundo virtual de ahora. Eh, las clases están siendo grabadas en... Profe, me voy a desconectar ¿Cómo? porque se me corta. Que me desconecto porque se me va la señal y no puedo escuchar la clase. Ok, ¿está bien? Sí, sí, no hay problema, lo Hola. ves en diferido. No te preocupes. Bueno, eso, que las clases se graban, se las subo a la plataforma, y mismo si ya están presentes y los quieren volver a ver, porque va a haber obviamente actividades, tareas, la tienen ahí disponible para verlo cuando quieran. Así que bueno, a ver si bien, acá me salió. ¿Se ve bien la pantalla? Bien. Entonces, cuando entre el aula virtual, se van a encontrar con esto, ¿no? Este es el curso de octubre a las 19 horas. Tenemos el enlace primero a la clase de Zoom, siempre es el mismo. Hacen clic en la fotito o acá en clase Zoom, cualquiera de las dos tiene un vínculo que los va a llevar a la clase. Acá, bueno, cualquier cosa, el número de reunión y la contraseña porque se las piden, que siempre va a ser la misma. Un pequeño tutorial sobre cómo utilizar Zoom en el celular si es que lo están haciendo o lo tendrán que hacer por ahí. Cómo ingresar al aula virtual, supongo que si están acá ya lo pudieron hacer, pero por ahí tiene más cositas de cómo explorar la página y todo, así que está bueno. Después, el enlace al grupo de WhatsApp. Acá puse el código QR, así que cualquiera puede ver, poner la foto, entiendo que cualquiera lo sabe hacer, pero pone para sacar foto, escanea el código QR y lo lleva directamente al grupo de WhatsApp, o también haciendo clic en justamente donde dice enlace, ahí también lo lleva porque está copiado el hipervínculo, así que es una herramienta para que estemos en contacto por cualquier duda, para avisar cuando empieza la clase, si hay algún problema de conexión, así que está bueno. Después, acá hay un pequeño videito realizado por el instituto, que también lo lleva, este camino que estoy haciendo, lo lleva a cómo es el funcionamiento de la página. Bueno, voy rapidito porque es como tema digamos, de funcionamiento. Foro de presentación, vi que alguien ya se metió por acá, igual lo vamos a ver. Está bueno que se empiecen a meter y a ver todo esto. Bueno, acá nada, tienen cosas medias aburridas sobre mí, pero bueno, es para conocernos. Acá Priscila ya se presentó, eso está bueno porque yo te respondí, para que después, si querés, me podés ampliar un poco de lo que yo te estuve preguntando, de chusmo nomás. Así que, y eso con todo, ¿no? Si alguien ve que se presenta y, no sé, dice algún tema interesante, o tira algún dato interesante, y otro dice, ah, mira, esto, ¿me podés contar más? O lo que sea, está para eso. Bueno, seguimos. Vemos atrás.
Y acá es el que les decía, el foro de consulta general. Que acá más o menos digo para qué sirve, pero funciona exactamente igual que el foro de presentación. Ponen responder y, no sé, profe, ¿qué hay que hacer para el miércoles que viene? Bueno, eso me llega a mí en un mail, y yo sé que ustedes escribieron, y entro y les contesto. Pero ya, de cualquier tema, funcionamiento, temas teóricos o prácticos, cualquier cosa que quieran saber, lo tiran por acá. Y bueno, también está el grupo de WhatsApp, pero tienen esas dos herramientas. Y otra cosita que es importante es la hoja de ruta. La hoja de ruta es, digamos, como un calendario que estaría bueno que utilicen para una organización personal, ¿no? Es como está planteado el curso. Está planteado por semanas, porque es semanal obviamente, y cada semana vamos a ver uno o dos temas, ¿no? Hay veces que hay ejercicios, hay veces que no. Y esos ejercicios obviamente tienen una fecha de entrega. La fecha de entrega no es 100% exigida que sea esa fecha, pero se recomienda porque obviamente va a haber trabajos y la idea no es que se les acumulen, entonces es más como una organización personal para saber, bueno, esta semana tengo un trabajo, lo entrego, por la semana que viene voy a tener otro, ahí les va a decir cuántos va a haber, qué semanas, todo, así que está bueno para seguir el ritmo, ¿no? Y acá tenemos las unidades que ustedes van a ver, esta es mi aula, por eso esta clase dice, lo muestro a los estudiantes, porque lo van a ver hoy después de que yo la dé. Bueno, y como ven, van a ir apareciendo, a medida que damos las clases, información extra, la presentación de PowerPoint, la clase grabada, van a ver que se va a ir sumando este contenido para que ustedes lo vean. Así que bueno, esto sería más o menos un pantallazo de cómo es el aula virtual y cómo va a ir apareciendo, digamos, el contenido. Así que bueno, para hoy vamos a hacer una breve introducción de la parte un poquito histórica y teórica de qué es el comercio exterior. Y también vamos a nombrar, obviamente no tan en profundidad, pero está bueno que lo sepan, las zonas aduaneras que se llaman, que son las zonas, digamos, donde nosotros nos vamos a manejar, ¿no? Porque ustedes, digo, todos en realidad vemos un mapa y vemos, por ejemplo, que está dividido en provincias, en ciudades. Esta es una división. Para nosotros en comercio internacional tenemos otro tipo de división, que ahora lo vamos a ver. Así que, para no tardar más, vamos a ver la presentación. Ahí va. Bien. Entonces, como les dije, vamos a ver una pantallazo de comercio exterior y de las zonas aduaneras. Bien. Bueno, a ver, ¿para qué sirve? ¿Para qué existe el comercio internacional y el comercio exterior, no? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué la gente se dedica a eso, no? Y bueno, básicamente, como foco principal, es que el comercio nos permite, el comercio internacional, ¿no? Nos permite elevar el bienestar de los consumidores, ¿no? El bienestar de las personas que habitan un país. Es decir que
yo como habitante de un país X, tengo acceso a cierto tipo de mercaderías y cierta cantidad, pero obviamente mi necesidad no va a estar satisfecha, voy a necesitar otro tipo de mercaderías y más cantidad o lo que sea. ¿Y eso quién lo va a suplir? Obviamente si mi país no lo produce, o también por otra parte lo produce, pero no es muy competitivo y tiene precios muy caros en cierto producto, ahí va a entrar lo que es el comercio internacional. Es decir, otro país tiene ese producto que a mí me falta, o tiene un producto que yo tengo, pero lo produce a menor valor. Entonces, yo como consumidor de un país me puedo suplir de eso que importo, o también tengo la libertad de elegir si quiero comprar el producto caro o el producto barato que importo de otro lugar. Entonces, mi bienestar y mis necesidades van a estar cubiertas con esa transacción que realizan los países, ¿no? de mercadería. Entonces, eso por un lado, y después ya hablando a nivel más macro de país, es como que también se benefician en la forma más económica, porque un país no puede, no es real que un país produzca todo tipo de mercadería, sea bueno en eso y tenga la capacidad suficiente para producir de todo. ¿Sí? Por lo menos que pensemos por ahí en China, pero no. China siempre va a tener algo que no va a poder producir porque, no sé, porque no tiene la tierra suficiente, porque no tiene cierta tecnología, lo que sea. Y así con todos los países. Entonces, van a ver que el comercio obviamente sirve para, en relación a lo que dijimos antes, para suplir estas diferencias. Un país, la realidad es que se tendría que especializar en una oferta exportable que sea conveniente, o sea, que tengan una ventaja en realizarla, y poder venderla a los demás países para poder competir con otros, y también tener esa oferta que sea diversificada en lo posible. Como saben, en nuestro país tenemos una oferta exportable muy definida que va hacia la parte de lo agro. Y bueno, no estamos muy bien en lo que todo es el tema de maquinaria, de producto con valor agregado. Entonces, eso tiene que estar cubierto por importaciones de otros países, para que la rueda, digamos, económica y productiva siga funcionando. Entonces, si bien, obviamente Argentina tiene una ventaja para producir todo lo que es agro, tiene que también ir encaminada, la idea es que vaya encaminada, con el tema de mayor tecnología, mayor valor agregado, para poder competir, digamos, mundialmente. Obviamente el costo va a ser más alto, pero bueno, la idea siempre es que todos los países se desarrollen para ser eficaces en lo que producen, ¿no? Bueno, dado el contexto, digamos, de para qué sirve, ¿no? Más o menos el comercio, así como, entre otras cosas, ¿no? En muy pocas palabras, vamos a ver los grandes cambios que hubo, porque nosotros vemos ahora un comercio muy regulado, muy documentado, estamos acostumbrados a ver contenedores, barcos, documentos, empresas. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto, no? ¿Siempre fue así? Es la pregunta.
cuando la gente los países se empezaron a dar cuenta de todo lo que dijimos anteriormente, de la importancia, ¿no? del comercio internacional, de que no solamente era comprar y vender porque a mí me falta y a vos te sobra, sino que hay algo más, ¿no? Y como todo es un proceso, y se fueron dando cuenta de a poco y con el tiempo. Entonces ahora vamos a ver un poco de historia, ¿no? del comercio internacional, de cómo fue cambiando. Entonces tenemos etapas, ¿no? La primera etapa, que es la más, digamos, que el comercio estaba, digamos, fluía naturalmente, porque justamente había necesidades de un lado y del otro decían, yo tengo ese producto, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué tengo yo que lo pueda vender? Y hacemos un intercambio. Y ahí se terminaba la historia. Esta etapa más desorganizada, más desestructurada, empieza desde la mitad del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Acá se habla de un comercio multilateral, sin restricciones, como les dije, iba atado a las necesidades del momento, ¿no? de cada país. Entonces, la verdad es que no estaba regulado, era más oferta y demanda, entonces, bueno, era un contexto totalmente distinto. En Argentina, particularmente en esta época, estábamos con el modelo agroexportador, con el cual nos iba muy bien, y éramos una de las potencias reconocidas, ¿no? Porque estábamos en un puesto importante, ¿no? en el tema comercial, y abastecíamos a los principales países o potencias, tanto en América como en Europa. Y mundialmente lo que pasa en esta época es que se ejerce la División Internacional del Trabajo. Esto no sé si recuerdan, pero lo que hacía era dividir a los países entre centrales y periféricos. Como siempre, los centrales son aquellos que tenían más tecnología, más poder económico. En ese tiempo estaba todo el tema de la revolución industrial. Entonces hablamos de Estados Unidos, de Inglaterra. Y los periféricos eran aquellos que brindaban las materias primas y productos primarios, entre obviamente los que estábamos nosotros, Argentina. Entonces, en todo ese contexto se manejaba un tipo de comercio así, como dije, desestructurado, sin reglas y en base a necesidades, digamos, de cada país. Bueno, pasamos a una segunda etapa. La segunda etapa, siempre las etapas que empiezan desde que termina la anterior, entonces hablamos de 1914, donde terminó la anterior, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Acá la verdad que el mundo en general no estaba preparado, no estaba pensando en comerciar, en un contexto bélico, de guerras, posguerras más que nada. Los países se focalizaban en, digamos, ver cómo hacían para salir adelante, ¿no? Para construir nuevamente todo lo que se había destruido, y era un contexto de supervivencia. Teníamos un bilateralismo económico, teníamos ayuda financiera, restricciones comerciales, digamos que los países en este momento pensaron cada uno en sí mismo y se cerraron totalmente al comercio. Entonces, bueno, después, o sea, frente a esto, ¿no? de querer cerrarse para proteger, justamente la idea era frenar un poco el ingreso de producción o productos de otros países para proteger la industria nacional. Entonces se daba incentivos y justamente se intervenía como Estado, ¿no?
para regular un poco el tema del ingreso de mercadería de otros países y poder administrar mejor la economía propia. En este contexto, además, lo que sucede es la famosa crisis económica del 29, así que claramente es una etapa que va medio en picada, ¿no? Y bueno, tercera etapa. Luego de todo ese bajón que se sufrió, tanto en el comercio internacional como mismo en un poco la organización de los países luego de las guerras, nos encontramos frente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 89, la tercera etapa, ¿no? Que es la caída de la cortina de hierro por el tema de la Unión Soviética, de Estados Unidos, por lo tanto se da un contexto nuevamente bilateral donde o se estaba de un lado o se estaba del otro, ¿no? Uno era una visión más socialista, más comunista, que era la Unión Soviética, y totalmente occidentalizada, totalmente capitalista, la parte liderada por Estados Unidos. Entonces, era tal, digamos, la bilateralización que como socio comercial había que estar de un lado y del otro, y había que ser muy inteligente para ver qué lado, digamos, se elegía, o para, más inteligente todavía, si se quería negociar con ambos, ¿no? Y lo que marca también esta etapa es una de las más importantes conferencias que hay en la historia del comercio internacional, que es la conferencia de Bretton Woods. Ahí lo tienen escrito, y básicamente acá se constituyen las bases para un establecimiento de un comercio internacional libre, pero ordenado. Como dijimos, hasta ahora, con sus subidas y bajadas en cuanto al contexto internacional, no había un reglamento que nos diga cómo ejercer el comercio internacional. Era todo muy, muy libre, muy al azar, o sea, sin nada que diga cómo hacer las cosas. Entonces, frente a la nueva organización mundial que se estaba dando, los países se juntaron y dijeron: necesitamos normas, reglas que regulen el comercio, porque nos faltan, no existen. Y vieron que era un pilar muy importante de la economía, y necesitaba obviamente un orden. Entonces, además de crear reglas del funcionamiento del comercio internacional, se creó un conjunto de instituciones y acuerdos multinacionales. Muchos los conoceremos y existen al día de hoy, como son el FMI, el Banco Mundial, el GATT, que es un acuerdo de tarifas, de impuestos. Así que bueno, acá ya la intención o sea, la intención firme de los países mediante Bretton Woods fue ordenar y darle normas al funcionamiento del comercio internacional, lo cual se imaginarán que es muy difícil. Porque al ser internacional tenemos que abarcar a todo el mundo, a todos los países con sus diferentes idiosincrasias, con sus diferentes poderíos económicos. Entonces tenían que ser normas muy generales, ¿no? Que pudieran satisfacer y que puedan cumplir la mayoría de los países. Bueno, tenemos la última etapa, que es la que se extiende desde la finalización del anterior, que es el 89, hasta nuestros días, digamos. Y es a partir de la caída del régimen socialista, ¿no? La caída la desaparición de la Unión Soviética, y bueno, todo el mundo ya
yendo hacia la occidentalización, hacia el capitalismo como lo conocemos hoy en día. Y se avanza un poco más, ¿no?, en el hecho de que también como excusa, ¿no?, de poder ejercer mejor el comercio, se establecen esquemas de integración. Es decir, países, lo vamos a ver igual más adelante, ¿no?, pero países que se unen según cercanía, según políticas comunes, bueno, cosas que tengan en común, que sean muy significativas, se unen en bloques y adentro del bloque, ese bloque como uno solo, actuar como uno solo, hacia afuera también, pueden salir a negociar, se crean beneficios entre ellos. Entonces, también el esquema mundial va cambiando. No solamente son países aislados, ya no es negocio, por así decirlo, ser un país aislado, sino que se van dando cuenta de que es mejor aliarse con otros países, con obviamente el fin de obtener la mayor cantidad de beneficios. Bien. Tenemos que otra característica de este periodo que está a la vista es que ya no tenemos tanta importancia como en su momento en la Revolución Industrial de quien tenía una máquina, ¿no?, a vapor mejor que otro país que nos la tenía, sino que ahora todos tenemos acceso, mal o bien, a cierto nivel de tecnología, y ahora lo que vale más es el conocimiento, ¿no? Es el factor humano, y es la utilización, ¿no?, de esa tecnología que hace cada país, no solamente el hecho de tenerla. Y eso es algo que nos caracteriza de las etapas pasadas y de las décadas pasadas. Y es algo que obviamente se quedó para establecerse así, y no creo que cambie. Bueno, ahora nos vamos a focalizar en Argentina como tal. Esto es más o menos un pantallazo que cambia todo el tiempo, pero más o menos en el grueso siempre es el mismo. Como dije, las exportaciones de Argentina son de tipo agrícola en su mayoría. Tenemos, digamos, mercadería agrícola concentrada en pocas manos, pocas firmas, que es la que obviamente negocian con el exterior, y si bien es un producto importante porque alimento nunca nos va, o sea, nunca vamos a dejar de demandar alimento, y menos la población mundial. Además de eso tenemos que todo producto agrícola cotiza, tiene una cotización internacional, que en los años que vienen hasta ahora estuvo en crecimiento y creemos que va a seguir creciendo. Así que bueno, tenemos, digamos, un producto garantizado, ¿no? Más allá de que es un producto que le afecta mucho a las inclemencias del tiempo y sequías y todo, pero bueno, tenemos un producto garantizado. Después vienen en producto exportable, digamos, todo lo que es mercadería relacionada o derivada de lo agrícola, ¿no? Lo que se dice MOA, manufactura de origen agrícola, que si bien no es directamente el grano, pero se le hace algún proceso y ya se exporta. Después tenemos lo que son un poco de siderurgia, también petróleo, gas, que tenemos que explotarlo aún más porque al momento estamos importando cosas que tenemos en nuestro suelo. Y muy al final tenemos lo que es maquinaria, vehículos, pero en menor cantidad.
Así que eso sería más o menos la oferta exportable de Argentina. ¿A quién le mandamos todos estos productos? Bueno, como se imaginarán, por logística y por beneficios que tenemos como bloque económico, el principal destino es el Mercosur. Sea Brasil, Chile, Perú, bueno, Perú no es el Mercosur, pero Paraguay, Uruguay, Aladi, ahí está, Perú, no sé, Venezuela, todo lo que es más cercano a nuestro país, ¿no? Y después también tenemos alcance, obviamente, a la Unión Europea, América del Norte, lo que es Rusia, China, India, más llegando a México, Canadá, así que bueno, estamos bastante bien distribuidos en todo el mundo. Acá tenemos un gráfico de la INPO, de la importación, qué productos traemos, y como verán, la mayoría son bienes de capital y productos intermedios, que son productos finales ya elaborados que no fabricamos acá. Vehículos, bienes de consumo, piezas, accesorios, combustibles, todo lo que sea con mayor valor agregado, lamentablemente lo tenemos que importar en gran cantidad porque no tenemos, no poseemos, digamos, la tecnología ni el incentivo para dedicarnos a esto, ¿no? Y acá, bueno, es un mix, pero bueno, se ven bien las exportaciones, y son productos primarios, las MOA, manufacturas de origen agropecuario, un poco de manufacturas de origen industrial y combustibles y energía en menor medida. Y bueno, ahí después se vuelve a repetir todo el tema de las importaciones. Como verán, es muy distinto los rubros que importamos y exportamos, que es a lo que me refería en el principio, ¿no? Cada uno se trata de focalizar en lo que tiene mayor ventaja. Pero bueno, siempre está bueno tener una oferta exportable diversificada, porque a veces mi producto principal me puede fallar, a veces no es rentable, porque ustedes me imagino que sabrán que no sé, el trigo, por ejemplo, no vale lo mismo que un auto, ¿no? O sea, cada vez tengo que exportar más trigo para comprar un auto. Entonces, ahí está el tema de las relaciones entre los costos, los precios, y por qué un país tendría que tener una oferta exportable más diversa, para que podamos vender productos a otros costos, tener más ingreso de divisas, poder prescindir de comprar cosas a otros países, hacerlo porque lo elegimos, no porque lo necesitamos. Pero bueno, ¿no? Cada país tiene lo suyo. Bueno, ahora, antes de pasar al próximo tema, vamos a hacer de compartir, un cortecito de 10-15 minutos, y seguimos con la segunda parte. Ahí. Se conectan en el mismo Zoom, yo les aviso por el grupo cuando comenzamos.